¿Qué es lo que el futuro tiene para la inocuidad alimentaria? Los impulsores del cambio. Y estará moderado por el doctor Federico Chaverri, que es médico veterinario y es actualmente el director del Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, la NASEVE, del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA. Por favor, Federico. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a invitar a los panelistas que nos van a acompañar en este foro. Inicialmente, el señor Diego Varela, para que vayan pasando por favor acá. Diego Varela es médico veterinario, funge como secretario ejecutivo de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria desde abril de 2022 y es también vicepresidente de Codex Alimentarios en Chile desde el año 2021. También tiene experiencia como presidente de Codex Alimentarios para América Latina y el Caribe y en la implementación, diseño y seguimiento de proyectos en países del área de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, invito a pasar a Miriam Bueno de Honduras. Miriam Bueno es médico veterinaria con una maestría en negocios y comercio internacional. Actualmente es directora técnica de inocuidad agroalimentaria en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA de Honduras y es el punto de contacto de Codex en Honduras. Tiene experiencia de más de 14 años en inocuidad alimentaria y desarrollo de normas Codex, así como en el desarrollo de modelos de inspección y vigilancia basada en riesgo. Seguidamente, invitamos a pasar al señor Thomas Kuhl. Thomas Kuhl tiene formación académica en toxicología y agronomía. Labora para el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, BfR, donde desde el año 2021 trabaja en la Unidad de Asuntos Internacionales. Se vinculó al BfR desde el 2007 en la Unidad de Residuos de Plaguicidas como oficial científico senior y ha sido responsable de evaluaciones de sustancias activas y evaluaciones de LMR. Su trabajo está fuertemente conectado con la EFSA, donde ha fungido como representante nacional en las reuniones de expertos de esa instancia y ha dirigido proyectos conjuntos entre la EFSA y el BfR, siendo miembro designado de los paneles de productos fitosanitarios y sus residuos de la EFSA y en otros grupos de trabajo también de la EFSA. Seguidamente, pedir que nos acompañe Brit Maestroni. Brit Maestroni labora para el Centro de Aplicaciones Nucleares en Alimentos y Agricultura de la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Específicamente ha trabajado desde 1997 como oficial científico en el Laboratorio de Control e Inocuidad de los Alimentos de este centro. Contribuyó al establecimiento inicial de la red de laboratorios RALACA, ayudó a mejorar los alimentos, sistemas de control en los Estados miembros, a través de la creación de capacidades y transferencia de métodos analíticos para residuos de alimentos y contaminantes. Es la oficial de proyecto de una nueva iniciativa de investigación que está coordinando el Organismo de Energía Atómica sobre detección rápida de alimentos y además es la oficial técnica del proyecto ARCAL RLA 5080 con el Organismo de Energía Atómica que también nos convoca el día de hoy. Finalmente, invitar a pasar al señor Bert Popping. La experiencia del doctor Bert Popping es en análisis de laboratorio y dispositivos portátiles utilizados para análisis de seguridad alimentaria. Labora como experto internacional para el Organismo de Energía Atómica y ha trabajado con empresas emergentes que desarrollan tecnologías analíticas portátiles. Recientemente publicó un libro de referencia, Conocimiento Actual en Seguridad Alimentaria, un enfoque basado en el riesgo a lo largo de la cadena alimentaria.
También ha participado en consulta conjunta con expertos de la FAO y la OMS sobre evaluación de riesgos de alergenos alimentarios. Muy bien, tenemos entonces un grupo con mucha experiencia y mucho conocimiento, al cual para tratar de conocer sus puntos de vista, voy a orientar algunas preguntas específicas hacia cada uno de ellos, pero si alguien quiere hacer alguna intervención adicional en el panel, puede enriquecer la respuesta. Inicialmente, iría dirigida la consulta a Brit. Querría preguntar qué podemos esperar en términos de progreso analítico en los laboratorios y también si podríamos trasladar la primera línea de defensa a los fabricantes de alimentos. Bueno, en términos de progreso analíticos para los laboratorios, para la seguridad alimentaria, bueno, estamos acá reunidos, hemos escuchado muchísimo sobre nuevas tecnologías, pero fundamentalmente me gustaría pensar en algo basado en nanotecnología. Todavía no creo que no lo hemos tocado a ese momento. La nanotecnología que nos está acompañando en la vida de todos los días. Y sobre todo a nivel laboratorial, bueno, eso puede servir sobre todo para acoplar y intentar de tener nuevos métodos de detección que podrían ser métodos rápidos, podrían ser sensores y eso quizás puede ser algo que nos puede acompañar. Y bueno, en nuestro laboratorio, por ejemplo, estamos trabajando con con algunos detectores de espectrometría, de técnicas espectroscópicas y donde tenemos, por ejemplo, también Raman y, por ejemplo, a través de técnicas de SERS, Surface Enhanced Raman, podemos, a través de la nanotecnología, podemos acoplar con nuevos sensores basados con oro, plata y ese tipo de partículas que nos pueden ayudar en nuevas detecciones. Así que quizás vamos a detectar más, a ver más, gracias a ese tipo de nueva tecnología. También en la industria alimentaria, también esa nanotecnología puede servir en lo que es el active packaging, por ejemplo, para detectar alimentos que son quizás no frescos o son menos frescos, y esto gracias a ese nuevo tipo de tecnología también. Y eso puede servir muy bien para, por ejemplo, en la parte de patógenos o, por ejemplo, desarrollo de patogénico en los alimentos. Así que eso quizás esa nueva tecnología también puede servir. Y sobre todo acoplar ese tipo de técnicas, digamos, también a sensores. Ahora no tengo mi portátil acá, pero con la smartphone technology, que también podría ser algo muy interesante a nivel de buscar información y lo que llamamos quizás monitoreo participativos. Ya entendí, hablé con diferentes personas acá, donde cada uno de las personas, también de la persona, cualquier persona, los niños, por ejemplo, pensamos, ¿no? Ayudando. Y ellos pueden colectar información y enviarla a través de un pequeño sensor, a través de su sistema portátil, y eso podría entrar en una base de datos en la cual se pueden hacer unos tipos de análisis y recabar información, como ya lo hemos intentado. También a nivel de laboratorial, yo creo que es importante pensar en la automatización que podemos pensar a nivel de los laboratorios, así que evitar estandardizar las metodologías, tener mucha más automatización. Eso puede también servir a nivel de los laboratorios para tener avances. Si hablamos de robóticas, por ejemplo, donde
unos robots pueden complementar el trabajo que un ser humano quizás pueda hacer, sea peligroso para los trabajadores. Así que, bueno, con la robótica también podemos hacer quizás un poquito más. Estoy pensando en la parte de radionuclidos, por ejemplo, en la detección de algunos contaminantes radiactivos, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido algunas experiencias en el pasado. También, y eso lo escuché, la última presentación yo también del Congreso Latinoamericano, y estamos mucho ahora en esa parte de que es el untargeted testing, termina toda la tecnología untargeted, donde podemos intentar de identificar y ver todo lo que se puede tener, por ejemplo, en una muestra, sin saber qué es. Así que el hecho de quizás tener una señal nos puede ayudar en hacer después técnicas más miradas. Entonces, toda esa parte tecnológica, utilizando esa nueva tecnología que, bueno, es muy avanzada, un poco costosa en este momento, pero quizás esto pueda servir. Pero al mismo tiempo, untargeted puede también ser otro tipo de tecnología, como por ejemplo los point and shoot devices, utilizando NIR, FTIR, NIR, Raman, y ese tipo también de tecnologías espectroscópicas, que pueden servir también para identificar todas aquellas muestras, por ejemplo, que no cumplen con un modelo preestablecido. Entonces, hablamos acá de buscar muestras auténticas, por ejemplo, de cualquier alimento, establecer unos modelos a través de técnicas chemométricas y después y pasar muchísimas muestras, y las que no cumplen significa que no están adentro de ese modelo que ya fue establecido. Así que después, con otro tipo de técnica más específica, se puede quizás identificar a cuál podría ser el tipo de problema, residuo, contaminante, por ejemplo, en nuestro caso. Bueno, yo creo que esto podría ser algo que estoy pensando, ¿no?, en términos de laboratorio, pero claramente todo esto se acompaña también al marco regulatorio y cuánto esa nueva tecnología pueden acompañarse a nuevas reglamentaciones o nuevos marcos establecidos. Gracias. Sí, definitivamente vemos, por ejemplo, que en las capacidades de laboratorio y de gestión de datos la tendencia se mantiene, ¿no? Son años de tener equipos cada vez más sensibles que nos permiten identificar nuevas cosas, nuevos riesgos y también muchas herramientas que permiten hacer un mejor manejo de los datos. Y sobre esto y partiendo de que hacia el futuro esta tendencia va a continuar, se ha dicho en uno de los paneles anteriores que esto responde mucho a un modelo regulatorio, donde el laboratorio es un instrumento del modelo regulatorio, pero ¿cuál es el papel de los fabricantes de alimentos en esto? Tal vez Bert podría darnos su opinión al respecto, porque en un marco quizá necesariamente regulatorio, pero también con una participación y una responsabilidad más activa de los fabricantes de alimentos, el aprovechamiento de estas tecnologías puede hacer alguna diferencia. I think when you look at the food industry, in general, you will find that many of the producers are already very active and have implemented some on-site, online, or at-line detectors. So, for example, the ones that we all know, metal detectors, glass detectors, foreign object detectors. So they're already implemented. And you have that usually in major factories. So some of the first lines of defense are already available at food manufacturers, implemented and in use. What we're now seeing is what Britt referred to, basically those devices that are coming onto the market that have already demonstrated their suitability in the laboratory, because a couple of years ago they were much larger. And now we have them pocket size. And also we're seeing that those do not need
laboratory scientists to operate those devices, so the normal factory workers can use them. So I think it needs to be a principle established where those devices are being used in the factories, also in smaller, medium-sized food manufacturing sites. I think this is a challenge, and I think maybe here also Ralaka and some of the competent authorities can help implement that, to have a scheme to demonstrate how easy it is to use those devices. And when I think back, couple of, 10, 20 years back, when I was doing my PhD, I was using an electron microscope. It filled the entire room. Now you have a tabletop instrument. The very same thing applies for near-infrared. Britt mentioned SCRS, Raman, some of the XRFs, the metal analyzer, the mineral analyzer that you have. They're all point-and-shoot devices now. One of the other key points is once we have them at food manufacturer site, they have to give actionable results. Because if you need a scientist to interpret the results, all is lost, I think. So it needs to be, yes, the food can go into production, or the ingredient can go into production, or no, it can't. So I think if we have that, then we're already a huge step ahead of the rest. And if we can manage those implementation with the new technologies, with AI, with some of the prediction that AI allows for, I think our food will be a lot safer than it is today. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y hay que tomar en cuenta también que con la producción de alimentos con un enfoque de cadena, los riesgos empiezan desde la producción primaria. Teníamos en días anteriores en el Congreso Latinoamericano de Plaguicidas la participación de un productor preocupado por los costos económicos que implica de repente tener un resultado que no sea satisfactorio. Y bueno, hasta qué punto estas tecnologías emergentes pueden también apoyar desde la misma producción primaria. Y entonces, para conocer el punto de vista de Tomás, ¿cómo podríamos, considerando que la cadena es larga y compleja con muchos elementos y que se presentan diferentes riesgos en los diferentes eslabones de la cadena, cómo podríamos utilizar herramientas de análisis de riesgo y de trazabilidad para mejorar los controles de seguridad alimentaria, tomando en cuenta también todas las posibilidades tecnológicas que el futuro nos trae? Yeah, thank you very much for the question. Thank you very much for the invitation anyway. Yeah, traceability solution. I mean, in fact, in Europe, we have by regulation a traceability solution. Every producer, every trader has to step back and step forward, have to record it. But we have no regulation on how it is done. Could be by just by a sheet of paper, could be on a desktop computer, could be on sophisticated software systems. So for us as an authority, it's very important that in case of an incident or in case of an outbreak event or food fraud, we have, by just pushing a button, the complete information of the food chain available. So that is our goals that we have. And we have the tools to deal with these data. So we have a tool, it's called Food Chain Lab. It's an open source tool at BFR, which is used in Europe, and it's also in the work program of FDA, which is able to make use of all this information, to visualize information, to enrich the information by geographic origins, for instance. So if we would have a complete food chain information, it would be very, very valuable for the food safety authorities, for risk management, risk assessment, to stop an incident, to stop an outbreak event. It's a very early steps, because time, in the case of crisis, time is evident. If we have no time, if the time elapses, the incidences will be, or the outbreak will grow up. So what could be a traceability solution? So it means that all actors in the food chain provides the data in a standardized, structured way, interoperable to all actors in the food chain. So that the data are exchangeable. We need a governance system that clarifies the roles of each actor and the access rights for everyone. And for us as an authority,
yes, as I told you, it's important that we have access to the data of adequate quality, data density, stratification along the food chain. So all these data would very much help us to prevent, but also to act in case of a food crisis. But there is one other point which I would like to talk about. I mean, what would be the impact of such a very sophisticated traceability system? It means, what does it mean for the producer or for the trader? In the first instance, they have to invest. They have to invest in training, they have to invest in equipment, they have to invest in administration. So all these are investments, cost-intensive investments for them. And in fact, they have to, if they want to stay in the game, want to play the game further, they have to invest. Well, actually, they provide very important databases for us as risk assessors and risk managers. Yes, risk management authorities, they can evaluate the effectiveness of their measures and they can stop an event if they have the information. And for authorities, yes, this is a treasure, as Tobias said, a treasure of data we can use for risk assessments. Yes, what can we do? And we can do our risk assessments much more responsive. We can do it quicker. And yes, and we can do it more targeted if we use structured and automatically read out data. We can consider regional economic practices in risk assessments. We can identify hotspots in advance, geogenic background information, for instance. We can observe trends over time. We can do so much interesting things with the data and enrich our risk assessment. So for us, it would be magnificent if we could have it. But yes, for the consumer, it's the same. They get safe foods. One thing is probably critical. It's just my opinion. I don't know actually, but if the investments are huge, too huge, some of the producers and traders fall out of the system. And this could be that they produce in the future for informal markets, non-controlled informal markets, local markets. So in fact, if we look for food safety, we should not only look on the international chains, but also to the local markets and to make food safe for everyone, not only for those who can afford it and who can take part in the international chains. Muchas gracias. Creo que Brit deseaba agregar alguna cosa antes de pasar al siguiente tópico. Yes, I just wanted to make a point on the traceability because in our laboratory we have the experience that we want to trace the products and not the packaging. And this is often what is, sometimes could be a pitfall and where you have a fantastic system, but at the end what you're doing, you're just tracing paperwork and a nice packaging going through a chain. So much effort would also be, and we discussed this issue about the data quality and how it is important to have the right information in our systems and how important it is. So the fact of analyzing the products and giving signatures, isotopic signatures or trace element signatures or whatever signature is relating to that very product, and that is the information that needs to go into this traceability, just to characterize the product and not the packaging. So I just wanted to make this point. Gracias. Bueno, con todas estas herramientas, equipos más sensibles, mejor manejo de datos, trazabilidad mejorada, etcétera, quería consultar a Miriam desde su experiencia como parte de un organismo oficial de control, ¿cuáles son las posibles mejoras que visualizas para los inspectores de seguridad alimentaria en cuanto a toma de muestras de alimentos para identificar riesgos, tomando en cuenta todas estas herramientas que hemos discutido esta tarde? Bueno, gracias Federico y gracias a los organizadores por la invitación. Realmente estos espacios de discusión y de reflexión son muy importantes para la región y tratar de abordar de manera coordinada los retos que tenemos. Tal vez antes de responder a tu pregunta, Federico, regresar un poco al tema de la trazabilidad. Tú mencionabas la necesidad de tener un marco de gobernanza. Y creo que Codex puede ser un buen espacio para eso. Ahora mismo
el Comité de Importación y Certificación, CCFIX, aprobó la actualización de las directrices de trazabilidad, que son del 2006. Estas directrices tienen el principio de un paso atrás, un paso adelante, y el consenso en la reunión fue justamente que ese principio se mantenga. Pero el reto adicional ahora es cómo incorporar las tecnologías y protocolos digitales que existen hoy en día para facilitar y mejorar los procesos de trazabilidad, pero sin que esto ocasione mayores gastos o excluyan a los productores y a las pequeñas empresas. Entonces creo que Codex puede tener una buena oportunidad, pero va a tener un reto muy fuerte. Cómo buscar ese balance entre la tecnología y la inclusión de los pequeños productores, ¿no? Yo creo que la participación de nuestros países en esa actualización va a ser muy importante para que nosotros desde nuestra perspectiva podamos dar ese equilibrio, ¿no?, a Codex. Y volviendo a tu pregunta, Federico, yo creo que hay muchas oportunidades. Nosotros hemos hecho, como decimos en Honduras, pininos, que es cuando los niños empiezan a caminar solitos, ¿no? Y se van agarrando solitos hasta que empiezan a caminar por sí solos, en temas de evaluación y gestión basada en riesgo, ¿no? Basado en los conceptos de análisis de riesgo, inclusive temas de comunicación. Y un elemento clave, porque Honduras es un país muy pequeño y nuestro sistema es muy pequeño realmente, pero un elemento clave es la cooperación. Hemos tenido asistencia técnica que hemos logrado articular bastante bien, porque hemos priorizado el tema de riesgo y hemos, por ejemplo, desarrollado pequeños modelos de inspección, de vigilancia basada en riesgo. Todos sabemos que los elementos de riesgo lo que hacen es priorizar y enfocar los recursos hacia donde más se necesitan. Y hemos tenido esa experiencia pequeña, pero lo hemos vivido, ¿no? Y vemos de manera tangible lo valioso que puede ser incorporar elementos de análisis de riesgo en nuestro día a día. Hemos incorporado, como mencionaba Raúl en la charla, en el panel anterior, plataformas electrónicas o digitales que te permiten tener información, quizá no en tiempo real, pero tienes acceso a la información y puedes empezar a hacer mediciones. Y cuando generas mediciones, generas mejores decisiones. Hemos también empezado a ver un poco de análisis, de evaluaciones de riesgo y cómo el trabajo del día a día de los inspectores que hacen inspecciones, que recolectan muestras, cómo se agregan esos datos y generan información valiosa que retroalimenta la inspección, que retroalimenta los programas de monitoreo. Hace pocas semanas atrás, por primera vez subimos datos a la plataforma de Simubima, James Foods, y no se hizo en algo de escritorio, fue algo colaborativo, donde inspectores de campo que recolectaron las muestras estaban ahí y estaban viendo lo valioso que fue su trabajo, ¿no? Y ese loop de retroalimentación y de incorporación, de co-creación, le llamamos nosotros, es muy importante porque lo que hemos visto es que cuando estás acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera, la resistencia al cambio es muy fuerte. Cuando quisimos incorporar metodologías de campo rápidas, screening para ver aflatoxinas o antibióticos, la calidad del agua, etcétera, hubo mucha resistencia al cambio porque los inspectores dijeron, ¿y puedo confiar en estos resultados? Entonces, vemos la practicidad de los métodos, pero vemos también que puede haber cierta resistencia al cambio o cierta duda en las herramientas prácticas que hoy en día tenemos, ¿no? Ha sido un poco complejo, pero hemos dedicado muchas horas de capacitación, hemos creado esos espacios colaborativos donde ellos de primera mano forman parte de las decisiones también. Y eso es una buena experiencia que tenemos como país porque de nuevo es un ciclo que va retroalimentado, ¿no? Entonces, oportunidades hay muchas, pero cuando se trata de tecnología y que lo llevamos al día a día, para mí el reto hoy en día es la resistencia al cambio y hay que trabajar mucho, eso saca del espacio de confort y nos lleva a otros horizontes como por ejemplo tener que desarrollar habilidades blandas, que también hemos ido por esa línea porque no todo es ciencia. Cuando se trata de gestión de riesgos, no todo es ciencia. Se trata también de gestionar personas y tomar las decisiones adecuadas. Así que esa es un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Yo creo que muy pequeña, pero puede ser extrapolable para cualquier país.
Muchas gracias. Sí, definitivamente cuando alguien trabaja y sabe que su trabajo va a ser útil, esto permite que haya una mejor motivación. Lo que dicen que lo que no se mide no existe, y lo que no se mide, y añadiría yo, no se registra, no existe, y si no existe no son elementos que se puedan tomar en cuenta para gestionar mejor el riesgo. Tenía una consulta para ver, pero ya que tocaste el tema de Codex, voy a pasar primero con Diego, para que nos dé su punto de vista acerca de cuáles son los nuevos desafíos en el marco del Codex Alimentarios en lo que respecta a nuevos alimentos, nuevas tecnologías, en fin, todo lo que trae el futuro. Gracias. Bueno, el noviembre del 2021 en Ginebra yo salí electo vicepresidente a nivel mundial, así que mis dichos acá no representan a Chile, trato de reflejar lo que pasa a nivel de comisión desde la mesa directiva. Y en Codex nos pasó algo que pasa en todas partes, que la tecnología va mucho más rápido que la capacidad de regularla, que al final es la capacidad de darle límites, o sea, de entenderla, reflexionar sobre cómo nos va a impactar o no nos va a impactar. Y eso me lleva también a pensar lo que hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial. Hace poco salió una carta donde varios científicos estaban pidiendo poner pausa por 6 meses a la inteligencia artificial para entender, para pensar y empezar a regular antes de que se nos vaya de las manos. Bueno, en alimentos pasa lo mismo. La industria con tecnología va mucho más rápido que la capacidad de los reguladores para sentar un marco regulatorio que dé tranquilidad y que permita ordenar un poco el sistema. Entonces, en Codex, la FAO y la OMS hicieron un paper bien corto donde planteaban que hay varios alimentos nuevos que ya están en los mercados, que la gente está consumiendo y para los que no hay regulación. Y ahí empezamos entonces a darle vuelta al asunto, y es bien complicado porque primero tratamos de definir qué son estos nuevos alimentos. Y era complicado porque algunos decían los nuevos alimentos son proteína de insectos. Bueno, pero hay países que llevan cientos de años consumiendo proteína de insectos. No, alimentos en base a plantas, plant-based. Asia dice, bueno, miles de años que venimos consumiendo plantas nosotros, porque es nuevo. Entonces, desechamos la idea de ponerle una definición y quedamos en que son nuevos alimentos y nuevos sectores productivos, y nuevas tecnologías productivas. Y ahí lo que vimos en consulta con varios países, que efectivamente hay países que van más avanzados, que tienen una estrategia para ir de la mano con el sector productivo, haciendo regulación que a la vez fomenta la innovación para la introducción de nuevos alimentos, y hay otros países que van mucho más atrás y están totalmente sobrepasados y no alcanzan a hacer regulación y no están seguros de cuán inocuos sean estos alimentos. Entonces hay ahí una preocupación importante, porque lo primero que tratamos de asegurar del Códex es que haya normas que resguarden la salud pública. Y esa es la primera gran preocupación, con varios tipos de alimentos. Plant-based, cell-based, que son carnes cultivadas, proteína de insecto, fermentación de precisión, micro y macroalgas y muchos alimentos que se están haciendo por medio de impresión 3D o 4D o 5D. Todavía estoy tratando de entender, pero había más D que se estaban imprimiendo. Así que el Códex está tomando el desafío, pero ¿quién de acá ha participado en el Códex como para hacerlo interactivo? ¿Quién de ustedes? Ustedes dirían, poca gente. ¿Dirían que el Códex es conservador o que es más propenso al cambio? Es ultra conservador. Entonces venimos con un tema de nuevos alimentos y chuta. Siempre se critica el Códex, y para que sepan, el Códex no soy yo ni la Secretaría, son los países. Son los países los que ponen la velocidad. Entonces, muy importante, hablando de esto de crear redes, de ver espacios de discusión técnica, y yo los invito a que se vinculen con el Códex en sus países, porque son los países los que nos dicen en la plenaria, queremos ir a esta velocidad, queremos ir más lento, queremos crear un comité, un fast track para probar nuevos alimentos, no queremos crearlo. Y eso viene desde los países, así que los invito para que ese espacio, que es técnico, pero que es de gran impacto político que tenemos ganado, que lo usen y lo utilicen y se vinculen con sus países. Gracias, Diego. Sí, para llegar a punto de Códex o puntos internacionales hay que partir de los países, y sobre eso quería hacer una consulta a Bert, en el sentido de cómo ve
el desarrollo de políticas de seguridad alimentaria para el futuro, en el mediano y en el largo plazo, y cómo se puede adaptar la política de seguridad alimentaria, que inicialmente es una responsabilidad de cada uno de los países, a la luz de todos estos cambios que hemos hablado en capacidades analíticas, trazabilidad, inteligencia artificial, y como bien ha notado Diego, además en alimentos innovadores, donde el futuro ya nos alcanzó. Now, what we're seeing is that with the policy, it's the same with the regulation. It's always lagging behind the development that we're seeing, especially now. And I think that it will be very difficult to go ahead of the developments because we do not know what scientists or other people may invent tomorrow. So what might be useful is a foresight policy. So basically invest something in upcoming trends to see where they might be going and have something like a blueprint ready that when they come to the market, you already have something like a policy in the drawer. How difficult that is because you need to play through a number of scenarios, I don't know. I think it has not been attempted, but some governments are looking into what is coming ahead to try to anticipate some of the developments. But we're seeing that with AI right now, where we have AI already implemented, ChatGPT, the others, the graphic program that you have also from OpenAI, and they're on the market, people using it. But what about data protection? What about the policy? Policy is lagging behind. And it's a natural thing, but so I think there's still a need for investment into having maybe something as a foresight panel. One of the good examples is, and they're one of my favorite food safety agency, I have to say, is Ireland. When COVID struck, right, we had a disruption of the supply chains. And all the countries were running after and trying to see how do we get our supply chains, and the competent authorities of most European countries were kind of like a little puzzled and thrown by the situation. What the Irish did, I thought it was brilliant. They formed a committee to anticipate the risks that with the disruption of the supply chain came. And I think something similar is needed for foresight policies with other developments that we're seeing on the market. And I'll stop here. Muchas gracias. Creo que Miriam quiere intervenir, pero voy a aprovechar para hacer una última pregunta para que el que guste pueda referirse y tal vez Miriam empezaría. Y es que, bueno, para ver hacia el futuro también hay que ver hacia el pasado. Y empecemos por el pasado inmediato. El mundo acaba de pasar por un estrés que tal vez todavía no lo hemos dimensionado en su peso histórico, que fue la pandemia por COVID-19 y todas las consecuencias que esto trajo, entre muchas otras, en las cadenas de distribución. Y eso definitivamente afecta el comercio y afecta la disponibilidad y la producción de alimentos. Entonces, recogiendo todos los temas que hemos conversado en este panel y tal vez utilizando unos 5 o 8 minutos en aras de respetar la agenda, les pediría que nos dijeran a su criterio cuáles son o cuáles lecciones fueron aprendidas en materia de inocuidad de los alimentos después de la pandemia de COVID-19 y estos problemas en las cadenas de distribución. Bueno, como tengo el micrófono en la mano, empiezo yo. No, quería aportar un poco a la pregunta anterior, compartirles que en los últimos 2 años hemos estado trabajando a invitación de la Organización Mundial de la Salud en un grupo de expertos donde estamos desarrollando la estrategia global de inocuidad alimentaria de la OMS. Y esta estrategia ya fue publicada, ya fue aprobada por la Asamblea General de OMS. Yo tengo el honor de formar parte del grupo de expertos que está desarrollando la estrategia, pero además de tener un documento con objetivos estratégicos, etcétera, a lo interno del grupo discutíamos que justamente es necesario
un plano, como mencionaba Bert, porque la orientación práctica a los países a veces es lo que hace falta en los documentos. Y hemos invertido muchísimos meses en tratar de desarrollar un ejemplo de ruta crítica de cómo los países pueden implementar esa estrategia para fortalecer sus sistemas de control. Y la estrategia, lo interesante es que incluye temas tradicionales, pero también tiene un objetivo estratégico que aborda los nuevos alimentos y las nuevas tecnologías y estos retos a futuro que ya no son tanto el futuro, ¿no? Entonces, ese documento podría servir porque está utilizando toda la documentación científica y de referencia de FAO, OMS, etcétera, que está publicada y está tratando de recogerlo en un documento que podría servir de base para que los países puedan iniciar ese proceso, ¿no? Desarrollo de políticas, análisis a lo interno, etcétera. Entonces creo que podría ser un buen punto de inicio, ¿no? Y tal vez para responder tu siguiente pregunta, la lección que a mí me dejó COVID es el compromiso. Nosotros pudimos darle continuidad a la cadena gracias al compromiso de las personas y eso para mí fue vital. La ciencia, los laboratorios no dejaron de trabajar, los inspectores no dejaron de trabajar y a través del compromiso es que ves que la gente puede arriesgar incluso a su vida cuando está comprometida con su trabajo y valora y sabe lo importante que es el trabajo. Y al final para mí se resume en las personas y ese compromiso que permitió darle continuidad a la cadena. Hubo disrupción en muchos lugares del mundo, pero creo que al final todos pudimos seguir operando, ¿no? Y eso, de nuevo, gracias al compromiso. No sé si alguien más se atreve. ¿Tú? Sí, me acordé con lo que mencionaba Bert del foresight y hablando de la inteligencia artificial. ¿Quién de aquí nunca ha ocupado inteligencia artificial? Todos han ocupado inteligencia artificial. ChatGPT es bien entretenido, uno se mete a jugar y podría uno preguntarle cuál es el futuro en inocuidad alimentaria. Y si la inteligencia artificial tiene acceso a una publicación de la FAO que es bien interesante, Food Safety Foresight, quizás nos dé algunas respuestas, pero hay que tomarlas con precaución. ¿Qué me dejó a mí la pandemia? Me dejó la lección de que damos de repente ciertas cosas por sentado que no son así y que desde la ciencia nos falta mucho todavía aprender para comunicar. Y esto me llamó la atención porque comunicamos nosotros desde la Agencia de Inocuidad Alimentaria en todos los tonos que esta era una enfermedad respiratoria cuyo principal vector era el contacto persona a persona. Pero la gente lavaba y lavaba y lavaba sus alimentos y no era una enfermedad transmitida por los alimentos. Y no había forma de sacarle eso, que llegaba el pedido y lo rociaba y no, dale con que se pega por comer. Países empezaron a poner restricciones al comercio de alimentos por temor al COVID y la ciencia estaba ultra ya en cierta etapa comunicada, no es una enfermedad transmitida por los alimentos, pero ahí estaban, entonces no funcionó. Hubo gran crítica al uso de mascarilla, y a la vacunación, el invento de salud que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. La gente estaba cuestionando la vacuna, no se estaban vacunando, salieron movimientos anti-mascarilla, salieron movimientos anti-COVID porque era una especie de elucubración de Naciones Unidas. O sea, para nosotros era muy obvio que era un tema científico y que habían ciertas medidas a tomar, pero la capacidad quizás para llegar a gente que está más lejos de la ciencia no era la que esperábamos y yo creo que deberíamos aprender de eso para los futuros eventos que vengan de esta naturaleza. Brit. Sí, siguiendo también esa disrupción de los sistemas de controles de los alimentos ha llevado en muchas ocasiones y en muchos países, y no voy a indicar cuáles, pero mucho fraude alimentario. Y eso ha dejado realmente la disrupción de los sistemas de los laboratorios, etcétera, ha dejado un amplio espectro para cosas increíbles que uno ni siquiera puede pensar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que al hecho de poder contar un día con sistemas, sensores, técnicas rápidas y
que podrían simplemente ser utilizadas para cualquiera, para los niños, para los que van al supermercado, para quien esté ahí en la cadena alimentaria pueda servir verdaderamente, porque simplemente en estos sistemas de crisis sería muy bueno poder contar y dar más confianza en la calidad y en la inocuidad de los alimentos, aún siguiendo, porque uno puede siempre pensar, bueno, tengo ese sistema portátil, algo mide. Bueno, quizás no sea todo y no está validado por todo lo que estoy interesada, pero algo mide y algo puede detectar. Entonces, quizás prepararnos también a futuro. Y por eso, bueno, quizás lo mencionaré, pero estamos empezando con un nuevo proyecto de investigación y desarrollo en el organismo que fue aprobado este año. Bueno, Bert nos está colaborando también con y es sobre Rapid Screening for Safe Food. Y veramente la finalidad de intentar de establecer un rango muy amplio basado en las diferentes necesidades de los países, pero establecer técnicas rápidas, sensores y que puedan ser utilizados especialmente en este tipo de situaciones de crisis y de emergencias. Así que eso puede ser quizás algo de ayuda. I think one of the learnings is I'm very much astonished how quickly the food industry got the supply chains back to work. And they already have a tremendous resilience built into their supply chains. When you see how severely disrupted their supply chain was, how they get them back on track, I think I have to pull my head. It was really amazing to see how quickly they acted. But the point that Britt made is a very important one. We have, during those periods, we have an increased risk of getting lower quality food, so food that is maybe higher in heavy metals, food that is less well controlled, into the factories because they buy what we call on-the-spot market. So it's not necessarily a fully traceable supply chain. They have to get for production whatever they can get their hands on in order to be able to produce. So here, the key point is to have devices at hand that can tell them there and then, incoming raw material, point and shoot, is that good for production? Yes, no, and then put it in production or send it off to the lab. And I think this is the next steps that we need to take to actually work with the food industry, and not just the major companies. They have those things in place already. It's the medium and small size companies that do not know that this technology exists, know how to use it, know how to act on it. So I think those are important steps once we have the technology at a level where that can be used also for small and medium-sized companies. Tomás, ¿desea agregar algo? Ok. Bueno, muchas gracias. Yo creo que los expertos han hablado. Yo no quiero agregar mucho también. Ya estamos un poquito sobre tiempo. Nada más decir que este espacio de reflexión es muy importante. Creo que a veces contar con el criterio de otras personas también nos ayuda a potenciar a nosotros mismos sobre lo que debemos pensar para las decisiones que nos corresponden en el papel que cada uno de nosotros juega en este escenario tan complejo y tan importante para el aseguramiento de que la humanidad cuente con alimentos, pero que sean alimentos inocuos. Yo quiero pedir un aplauso para todos los panelistas y agradecerles por compartir su experiencia y su conocimiento con todos esta tarde. Buenas tardes.